¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas. Vamos a comenzar con la sesión. Aquí está. Muy bien. Nos habíamos quedado en lo que respecta al tema de la clasificación del shock hemorrágico. Ya habíamos nosotros revisado qué es lo que ocurría con la presión eh, de media de llenado sistémico, que era la responsable de mediar el retorno venoso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en una hemorragia aguda con la presión media de llenado sistémico? Esta disminuía y por disminuir, esta es la principal presión en mediar el ascenso de los tejidos periféricos hacia la aurícula derecha. Esto nos llevaba a una disminución del retorno venoso y eso explicaba pues por qué el paciente tuviese una disminución en la precarga, una disminución en el volumen sistólico, una disminución en el volumen circulante efectivo, una disminución en la presión arterial, ¿no? Que es lo que podemos evidenciar cuando se manifiesta un shock hemorrágico, ¿no? Esto también ya lo habíamos explicado, cómo se pierde sangre, se pierde calor. Y recuerde usted también que al disminuir la cantidad de volumen circulante efectivo, se cae la perfusión, se cae también la presión hidrostática capilar y esto disminuye la llegada de oxígeno desde los tejidos desde la sangre hacia los tejidos, llevando al paciente a un estado de hipoxemia, llevando a que migre de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. Y esto disminuye la cantidad de ATP disponible, disminuye el funcionamiento de dicha célula. Y si disminuye el gasto ATP, disminuye también la producción de energía cinética, ¿no? Requerida para las funciones celulares, pero recuérdese también que el ATP pierde también parte de su energía en energía térmica. Entonces, disminuye también la producción de calor. No se olvide, por favor, que el paciente con shock hemorrágico, usted va a notarlo frío, con las extremidades frías. Profesor, ¿por qué motivo? Em, es por la situación de la pérdida de calor. Ahora, el cuerpo, ya hemos visto nosotros previamente en shock hipovolémico, va a realizar un mecanismo de vasoconstricción de las arteriolas de la dermis y esto va a disminuir la cantidad de sangre que llega a la piel. Llega menor cantidad de sangre a la piel y es por eso que el paciente se pone frío. ¿Ya? Esa es la explicación. Y también se pone pálido. ¿Por qué se pone pálido, profesor? Porque está en vasoconstricción, pues, padre. Está en vasoconstricción. Y si no está llegando sangre, tampoco le llega hemoglobina. Y si no le llega hemoglobina, no le está llegando el pigmento que le da el color rojo, ¿no? A lo que viene a ser nuestras palmas y nuestra piel. Por eso se pone pálido. Bueno, vamos a continuar con la clasificación del shock hemorrágico. Esta es una de las más conocidas, ¿no? Estoy presentando, aquí están la clasificación del shock hemorrágico, ¿no? Que normalmente se clasifica en cuatro, ¿no? Cuatro tipos, ¿no? Según la cantidad, ¿no? En mililitros o el porcentaje estimado de sangre perdida, ¿no? Clase uno menos de 750, clase 2 entre 750 a 1500, clase 3 de 1500 a 2000 y clase 4 más de 2000, ¿no? Y aquí están los porcentajes, menos de 15 a 30, de 30 a 40, más de 40, ¿no? Esto es importante que usted lo recuerde porque es una pregunta frecuente en las evaluaciones nacionales, ¿no? Inclusive hasta internacionales, ¿no? Pues más que nada se lo preguntan para el MIR o para lo que vienen a ser los STEPS de STEP 2, ¿no? El de CK. Bueno, entonces, ¿cómo es que yo me doy cuenta que se ha perdido esta sangre, ¿no? No voy a estar pues no ahí todo el rato, ¿no? Con mi bidoncito con mi botellita de agua cielo de litro ahí, ¿no? Poniéndola para poder luego cuantificar cuánto hay, ¿no? No es así. Para poder estimar más o menos cuánto es la cantidad de sangre que se pierde, lo que hacemos es evaluar lo que viene a ser signos, ¿no? En el paciente, evaluar ciertas manifestaciones clínicas en el paciente. Por ejemplo, tenemos nosotros la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se debe evaluar para poder determinar en qué estadio, en qué clase de shock hemorrágico nos encontramos nosotros. Esta frecuencia cardíaca, qué cosa me está informando? Me está informando el mecanismo compensatorio que se realiza para poder mantener la presión arterial y el volumen circulante efectivo dentro de sus valores al menos normales o cerca a los valores normales.
Entonces, como aquí se ha caído el volumen circulante efectivo, lo que nosotros necesitamos es aumentar dicho volumen. Y la frecuencia cardíaca lo que va a hacer es aumentar la cantidad de veces con la que el corazón se contrae para poder favorecer un mayor gasto cardíaco, una mayor cantidad de sangre circulando en un tiempo determinado. Es por ese motivo que aumenta la frecuencia cardíaca. No es porque sí, ¿no? Tiene un porqué y es un mecanismo compensatorio. Y vamos nosotros a evaluar este mecanismo compensatorio en los diferentes estadios, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros nuestra frecuencia cardíaca dentro de los límites normales que van a ver ustedes en los libros, lo estipulan entre 60 a 100, podemos decir, ¿no?, que estamos en un clase 1 si es que hemos evidenciado pérdida de sangre. Pero si ya pasamos los 100 latidos por minuto y no estamos por encima de los 120, estamos en un clase 2. Si estamos por encima de 120, estamos por encima de 120, pero no pasamos los 140, clase 3. Si estamos por encima de 140, ya estamos en un shock hemorrágico de tipo clase 4. ¿Por qué motivo? Porque cuanto más disminuye el volumen de sangre, más se cae el volumen circulante efectivo. Y el cuerpo va a tener que compensar aumentando más la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí está la lógica en este concepto. Continuamos. La, eh, la frecuencia respiratoria, la cantidad de respiraciones por minuto. Si evidenciamos pérdida de sangre, pero nos damos cuenta que la frecuencia está dentro de los parámetros normales, o sea, no ha pasado las 20 respiraciones por minuto, estamos en un clase 1. Si evidenciamos que estamos entre 20 a 30, estamos en un clase 3. Si estamos entre 30 a 40, clase 3, ¿no? Si estamos por encima de 35, si estamos por encima de 35, estamos en un clase 4, ¿ya? No se olviden, por favor, de esos datos. No se olviden, por favor, de esos datos. Ahora, profesor, ¿por qué motivo? Mira, aquí dice 35 y aquí dice entre 30 a 40. ¿Cómo voy a determinar esto? Esto se lo va a determinar evaluando ¿qué cosa? Evaluando su frecuencia cardíaca, evaluando lo que viene a ser el flujo urinario, ¿no? La diuresis, y evaluando también la presión arterial sistólica, ¿no? Si está usted en 36 y su frecuencia cardíaca está en 140, está en un clase 4. Si está usted en 36 y su frecuencia cardíaca está en 120, 122, está usted en un clase 3. Eso es más que nada lo que tiene que tener en consideración cuando vea esta situación, que la verdad cuando yo estaba en pregrado a mí también me mareó, me dejó como que, oye, ¿por qué motivo es esta nota, no? Pero luego consultando, ¿no?, y revisando las guías y luego consultando a unos patas que son de emergencia. Hay un profesor en la policía, que es el doctor Melvin, de emergencias y desastres, muy buen profe, si tienen oportunidad de conocerlo en sus rotaciones, péguensela a él porque sabe bastante, ¿no? Me ayudó a comprender esta situación, ¿no? Muy buen docente, muy buen docente. Trataba de jalarlo a San Juan, pero no se ha podido. Ya, entonces, la frecuencia respiratoria. Continuamos. En lo que respecta a la frecuencia respiratoria, profesor, ¿por qué motivo están evaluando este aumento de la frecuencia respiratoria? Recuerda usted que el paciente se encuentra en shock. Y si el paciente se encuentra en shock, se encuentra en hipoperfusión. Si el paciente se encuentra en hipoperfusión, está llegando a una menor cantidad de nutrientes, pero una menor cantidad también de oxígeno. Y esta menor cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos, también le está llegando a los quimiosensores o quimioreceptores. Estos quimiosensores y quimioreceptores periféricos van a recibir una menor presión de oxígeno. Y esto de aquí va a terminar activando el sistema homeostático de la presión arterial de oxígeno, lo cual termina desencadenando, una activación a nivel de tronco encefálico para los núcleos respiratorios. Esto de aquí se envía, ya saben ustedes, como información a través del nervio frénico. El nervio frénico estimula el diafragma a través también de los nervios espinales que estimulan los músculos intercostales para aumentar lo que viene a ser la frecuencia respiratoria, ¿no? Por ese motivo aumenta la frecuencia respiratoria para aumentar la ventilación y permitir que ingrese un poco más de oxígeno en cada respiración, en un minuto, ¿no? Por minuto, ¿no? Por eso se aumenta esta frecuencia respiratoria. Van a ver ustedes, cuando toquen el tema de respiratorio,
¿no? Este tema de respiratorio creo que yo no lo voy a hacer más que nada por motivos de tiempo, lo va a estar realizando una doctora, que va a ser la doctora Claudio. Van a ver ustedes que cuando toquen el tema de frecuencia respiratoria se van a dar cuenta que llegando a una frecuencia respiratoria ya muy elevada, muy aumentada, el mecanismo ventilatorio va a ser lamentablemente ya insuficiente, va a fallar. ¿Por qué motivo, profesor? Porque va a ser tan rápida las respiraciones que lo que el pobre paciente va a terminar intercambiando va a ser solamente el aire que se encuentra a nivel del espacio de conducción, ¿no? Del espacio muerto anatómico, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la explicación del por qué la frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Es la explicación por qué aumenta. Por una disminución en la llegada de oxígeno a los quimiorreceptores, y esto termine pues desencadenando una activación del sistema homeostático, ¿no? De la presión arterial de oxígeno. ¿Qué otro dato más también falta? Sí, recuerden ustedes que el paciente que presente shock también va a presentar un estadio de acidosis metabólica con una elevación en la concentración de hidrogeniones. Esto también va a terminar activando los quimiorreceptores y termina explicando por qué motivo el paciente también aumenta su frecuencia respiratoria. Entonces, frecuencia cardíaca es un mecanismo compensatorio del sistema homeostático del volumen circulante efectivo y presión arterial. Frecuencia respiratoria es una variable controlada del sistema homeostático de la presión arterial de oxígeno y también de lo que viene a ser el pH. Ahora, presión arterial sistólica. Esto de aquí si ya no sube, vean, ¿no? Disminuye, ¿no? Y ven ustedes como en clase 1 normal, clase 2 normal. Por eso lo mismo que les comentaba respecto al mayor a 35 respiraciones por minuto. Normal, ¿bajo qué circunstancia me dice que es un clase 2? Normal bajo la circunstancia de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca y también de la diuresis, ¿no? La diuresis. Entonces, clase 1 normal, clase 2 normal, clase 3 disminuida y clase 4 ya muy disminuida, ¿no? Entonces, esto de aquí es un tema importante que lo recuerden ustedes. Profesor, ¿por qué motivo se cae la presión arterial sistólica durante lo que viene a ser un shock hemorrágico? Ya lo hemos comentado nosotros, lo volvemos a explicar. Se está perdiendo sangre, se cae la volemia. Se pierde también junto con la pérdida de sangre el volumen con tensión, que es el volumen circulante efectivo. Si se cae el volumen circulante efectivo, se cae la presión media de llenado sistémico. Se cae la presión que favorece la llegada de sangre desde los tejidos periféricos hacia el corazón. Disminuye lo que viene a ser el llenado ventricular, disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, ¿qué cosa se cae? El volumen sistólico. ¿Y quién media la presión arterial sistólica? La cantidad de sangre que se encuentra en la luz arterial, ¿no? Que ejerce una fuerza sobre dicha pared arterial. Entonces, ¿qué mide la presión arterial sistólica? La presión que ejerce la sangre sobre la pared arterial durante la sístole. Entonces, el volumen sistólico se cae, por lo tanto, dicho volumen de sangre se cae, y eso explica por qué motivo durante la sístole la presión arterial sistólica se cae, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? En un clase 1, en un clase 2, vean cómo con la frecuencia cardíaca aumentada estamos compensando, ¿no? Esta disminución de la caída de volumen sistólico y también de lo que viene a ser la presión arterial sistólica. Ojo, recuerden ustedes que esta frecuencia cardíaca no es la única variable controlada en mantenerte la presión arterial, mantenerte el volumen sistólico, disculpen, ¿no? También es el inotropismo, la fuerza de contracción del ventrículo. Pero obviamente recuerde usted que todo lo que está usted viendo aquí, estas variables que está viendo usted aquí, son variables que usted puede evidenciar tranquilamente a través de los 5 sentidos, ¿no? La pérdida de sangre, la frecuencia cardíaca la puede usted auscultar o la puede usted determinar también a través del pulso. La frecuencia ventilatoria la puede también usted visualizar a través de la inspección del examen físico. La presión arterial sistólica la puede también usted escuchar a través del tensiómetro y la diuresis, ¿no? La cantidad de orina que supuestamente está produciendo el paciente la puede usted también visualizar, ¿no? Entonces todo esto usted lo puede visualizar. Pero si hablamos nosotros de la fuerza de contracción, eso no es algo que usted
pueda visualizar fácilmente a través del examen físico que pueda cuantificar, por eso no se incluye. Pero recuerde usted que si aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la fuerza de contracción. Y esa fuerza de contracción está aumentándote, te ayudándote a compensar ese volumen sistólico que se ha caído, aumentándolo, ¿no?, en algo. Y es por eso también que frecuencia cardíaca, volumen sistólico, están tratando de mantener el volumen sistólico y por ende también la presión arterial sistólica en estos momentos, ¿no?, en la clase 2. Después de esto, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Sigue todavía aumentando la fuerza de contracción, pero ya lamentablemente la cantidad de sangre que le está llegando al pobre ventrículo es muy poca. Y esto de aquí ya lleva a que el volumen sistólico esté muy disminuido y termina llevando a que la presión arterial sistólica comience a encontrarse por debajo de los límites normales. Y así en el clase 4, ¿no?, que se encuentra muy disminuida. Seguimos. Entonces, nos vamos ahora a la diuresis, ¿no? En la diuresis, nótese que hay una diferencia en comparación a la diuresis que habíamos estado nosotros visualizando previamente en el tema de renal. Aquí esta variable es mililitros por hora, ¿no? Aquí ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hubiera faltado agregar, ¿no? Mililitros por hora por kilo de peso, ¿no? Como lo habíamos estado nosotros previamente trabajando en el tema de renal, ¿no? Pero así es como lo clasifican en el tema de shock hemorrágico. Entonces, aquí en un clase 1, la diuresis está normal, no hay problema. En un clase 2, aquí la diuresis ya está comprometida, ¿no? Comienza a disminuir. ¿Qué es lo que está pasando, no? Ha disminuido lo que viene a ser la perfusión en el riñón, primer punto, por lo tanto disminuye la tasa de filtrado glomerular. Pero a su vez, ¿qué otra cosa ha ocurrido, chicos? Exacto, ¿no? Ha aumentado la reabsorción de líquidos y de solutos a nivel de lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal. ¿Recuerdan ustedes el reflejo túbulo glomerular, ¿no?, a través de la mácula densa? Y eso disminuye aún más la cantidad de orina que se está produciendo, ¿no? Hasta que en un clase 4 llega a ser mínima, ¿no? Ya podríamos estar hablando de una oligoanuria, ¿no? Ya lo hemos discutido eso previamente en renal. Aquí tienen ustedes, bueno, una tablita, ¿no? Una tablita en la cual ustedes pueden visualizar las variables que hemos discutido y también otras variables, ¿no?, que también se están presentando, pero para mí las más importantes son las que están aquí arriba en esta tablita de colores, ¿no? En esta tablita de colores. De esta imagen, nótese que para que recuerde usted, en un clase 1 y en un clase 2, es suficiente con lo que viene a ser el tema de los cristaloides. Pero si ya se ha dado una pérdida importantísima de sangre en un clase 3 mayor a 1500, ya necesitamos también incluir lo que viene a ser paquetes de sangre, ¿no? Bueno, ¿qué nos informa en la diuresis? Nos está informando acerca de la perfusión al riñón, ¿no? Entonces, cuanto más disminuye la diuresis, pues estamos hablando de un mayor compromiso de perfusión renal. Esto de aquí lo podemos nosotros correlacionar con el tema de injuria renal aguda. Recuerden ustedes que la hipoperfusión renal es la principal causa de injuria renal aguda de tipo prerrenal. Y recuerden que esto de aquí puede progresar luego de un estado transitorio por hipoperfusión renal a un estado ya intrarrenal en el cual se puede desarrollar una necrosis tubular aguda. ¿Qué nos informa la frecuencia cardíaca? Nos informa acerca de la compensación por el aumento de gasto cardíaco. ¿Qué nos informa la presión arterial sistólica? Nos habla acerca del retorno venoso y del llenado ventricular, de la precarga. Y también nos está informando de el fallo de estos mecanismos compensatorios, frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. ¿Qué nos informa la frecuencia respiratoria? Nos habla acerca de la hipoxemia hipoxia, ¿no?, que se ha comprometido lo que viene a ser el sistema homeostático de la presión de oxígeno. Muy bien. Aquí, para mostrarles una diapositiva donde van a conocer a la triada de la muerte que se da en shock trauma, ¿no? Es importante que ustedes lo recuerden porque aparecen preguntas nacionales, ¿no?, ENAM, el examen nacional de recientado médico y también
Esto aparece en el Step 2, en el CK, y aparece, eso también lo preguntan en el MIR. Es algo que ustedes deben de recordar. Y ahora ya no simplemente lo van a memorizar, pues, ¿no? Lo vamos a fijar en base a lo que hemos discutido previamente. Bueno, esta triada de la muerte, ¿no?, del trauma, ¿cómo se va a presentar? Se presenta por una pérdida severa de sangre, ¿no? Todo lo que hemos estado visualizando previamente. Ahora, ¿qué cosa se va a dar? Por la pérdida severa de sangre, ¿qué va a pasar con el paciente? Uno, va a perder sangre, va a perder entonces calor. Dos, va a haber una hipoperfusión de los tejidos, va a disminuir la producción de ATP. Si disminuye la producción de ATP, disminuye la cantidad de ATP disponible para el funcionamiento celular, disminuye el gasto energético, disminuye la producción de calor. Por ese motivo, este paciente disminuye su producción de calor y pierde también calor a través de la hemorragia. Esto explica por qué motivo el paciente con una pérdida severa de sangre pueda presentarte hipotermia, primer causal de la triada de la muerte. Seguimos. Por presentar hipoperfusión, el paciente va a tener una desviación del metabolismo aerobio al anaerobio. Va a presentar entonces un aumento en la producción de ácido láctico. Un aumento en la producción de ácido láctico. Y si disminuye la producción, y si aumenta la producción de ácido láctico, va a presentar un aumento en la producción de ácido láctico, y si aumenta la producción de ácido láctico, aumenta la concentración de hidrogeniones, lo cual expone al paciente a una acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Por qué motivo, profesor? Porque el ácido láctico es un anión no medible, por eso aumentó el anion gap. Entonces, segundo componente de la triada de la muerte explicada. Continuamos, ¿no? Entonces, viene ahora este último componente de la triada de la muerte, que viene a ser la coagulopatía. Comienza a desarrollarse en estos pacientes problemas para formar los coágulos, ¿no? Problemas para formar los coágulos. Y viene ahora el tema de la teoría de la coagulopatía en shock trauma. Es una teoría importante que usted tiene que recordar. ¿Por qué motivo? Porque shock hipovolémico hemorrágico es algo que usted, como parte de su formación médica en evaluaciones y también cuando esté usted rotando por cirugía o por emergencias, va a ver, le van a preguntar y va a tener que responder. Y está un paciente que presentó un caso de shock trauma. Si alguno de ustedes lo conoce.